Un agradable domingo por la tarde para este encuentro correspondiente a la primera fase del torneo Federal B. Atlético San Jorge afrontaba este partido ante Coronel Aguirre de Villa Gobernador Galvez, repitiendo no solo titulares, sino también suplentes con respecto al partido anterior, aquel que había sido victoria de visitante ante 9 de julio por 2-0. Los mismos 18 disponía Gustavo Raggio para enfrentar a este Coronel Aguirre de Villa Gobernador Galvez, que llegaba como el equipo que marcha último en las colocaciones, que venía de quedar libre y que presentaba dos variantes respecto del partido anterior: el ingreso de Granados por Gauna, que fue al banco de los suplentes, y el ingreso de Lavesi, Agustín Lavesi, ya le voy a contar de Agustín Lavesi, en lugar de Cristian González, que fue expulsado en el partido anterior. Ustedes saben, Coronel Aguirre es este equipo que era dirigido por Jorge el Indio Solari, pero que tras un inconveniente de salud dejó de dirigirlo y ahora es entrenado por Juan Manuel Aguilar, quien estaba como ayudante del Indio Solari. El minuto de silencio tiene que ver con el fallecimiento de una pequeñita allegada al plantel de Coronel Aguirre, y arranca el partido de una manera muy favorable a Atlético San Jorge. Fíjense, una salida imprecisa del arquero Abdala, gana de cabeza Gómez, se la cede a Ocampo y Ocampo mete un zapatazo bárbaro. Ezequiel Ocampo, el número 10 de Atlético San Jorge, metía un gran remate desde larga distancia que se le colaba al arquero Abdala y que ponía la apertura del marcador cuando apenas se había jugado 1 minuto 40 de partido. Fíjense, sale mal el arquero, de cabeza gana Gómez, se acomoda, después confiesa que miró el arco efectivamente y que sacó un remate que dejó sin posibilidades al arquero de Coronel Aguirre. Las imágenes me van a eximir, digo bien, de mayores comentarios. Ustedes van a ver que hasta los 35 minutos del primer tiempo, estamos hablando de casi todo el primer tiempo, Coli era un verdadero espectador en el partido. Y Atlético San Jorge se acercaba una y otra vez, tenía una y otra chance para estirar la diferencia, algo que no iba a conseguir. Ustedes van a ir viendo jugadas, un mano a mano de Ocampo recién, este remate de Cuberli por arriba, y se van a ir sucediendo diversas oportunidades en este resumen, mientras yo voy a compartir con ustedes las formaciones de ambos equipos. Atlético, les decía, mismo equipo que la victoria en Rafaela: Javier Coli, Santiago Fiore, Paulo Killer, Fernando Moreira y el capitán Jesús Espinosa. En el mediocampo, Nicolás Angelinetti, Iván Gómez, Ernesto Garín y Mauro Cuberli. En el ataque, Ezequiel Ocampo, autor del primer gol del partido, y Federico Chiocarello. Aquí Chiocarello es el que cabecea por arriba del travesaño tras el buen centro de Fiore, en una nueva situación de riesgo para Atlético San Jorge. Tiro libre de Cuberli, el que no alcanza a cabecear es Moreira, el que casi se le mete la pelota es el arquero Abdala, con algunas dudas en el arranque del partido. Después de aquella mala salida en el primer gol, Abdala tuvo algunas dudas, como les decía, después se fue asentando y en el segundo tiempo va a evitar algunos tantos. El conjunto de Coronel Aguirre, Juan Abdala, les decía, el arquero, una línea de fondo con Lucas Granados, Fernando Curbelo, Federico Eandi y Alan Ayes, que va a durar en el campo de juego solamente 23 minutos. Aquí, primer cruce feo, duro, entre Ocampo y el 2 Curbelo, quien debió irse expulsado a lo largo del partido, pero no ocurrió así. Coronel Aguirre, un equipo muy áspero, jugando siempre al límite y muchas veces superándolo, como en este caso, donde va mal con los pies hacia adelante Alan Ayes, el número 3, el marcador de punta izquierda, contra Ocampo, que era el blanco de la mayoría de los golpes a lo largo de ese arranque de encuentro. Bueno, Alan Ayes ve la tarjeta roja, no hay mucho por discutirle al árbitro oriundo de Ceres, Agustín Rossi, quien le mostraba en forma directa la tarjeta roja.
Ezequiel Leones y Juan Fernández fueron los asistentes, ellos oriundos de Esperanza. Vamos a repasar la jugada. Ocampo primero la tira larga, va de atrás, bastante duro el propio Ayes, pero no alcanza a conectar. Taco de Eandi, queda corto, va y gana, llega antes, hace un lujo Ocampo y le entra con todo Alan Ayes, que a los 23 del primer tiempo deja a su equipo con un hombre menos, jugando con 10 el resto del partido. Completo la formación de Coronel Aguirre, le decía que la línea de fondo era con Granados, Curbelo, Eandi y Ayes. En el mediocampo, por derecha, Carlos Enrique, el capitán, un doble 5 con Franco Bueno y Germán Medina, y por la izquierda, Matías Mologni, los delanteros, Agustín Lavesi y Lucas Monzón. Cuando se fue expulsado Ayes, quien se retrasó a jugar como marcador de punta por la derecha fue el número 5 Bueno, y Granados, que estaba jugando de marcador de punta por la derecha, pasó a ocupar el sector izquierdo. Un allegado a Coronel Aguirre se peleó con todos, le dijo barbaridades al árbitro del partido y a quienes estaban por allí cerca, y se enojó con todos y terminó yéndose del campo de juego un ratito después de la expulsión de Ayes. Hasta ese momento no había mucho por cuestionarle a Agustín Rossi, quien había expulsado a un jugador de Coronel Aguirre. Remata desde media distancia Nicolás Angelinetti a los 31 del primer tiempo, la pelota pica en el travesaño y ustedes siguen viendo situaciones muy claras de gol favorables a Atlético San Jorge. Tiro libre de Fiore, el rebote va a quedar en Killer, que va a hacer una buena jugada individual, va a abrir hacia el sector opuesto para la llegada de Cuberli. El centro no llega primero Angelinetti, después alguien desvía el balón y Chiocarello no puede resolver bien, no puede definir, y por eso el partido seguía 1-0. Pero todo era de Atlético San Jorge, que atacó permanentemente. Coronel Aguirre sufrió y apeló a los golpes en muchas oportunidades en su sector de fondo, pero Atlético San Jorge falló en la definición y eso lo dejaba al equipo de Villa Gobernador Galvez en carrera. Ingresa Marcos Comba, el que sale es Ernesto Garín, no por ninguna cuestión física ni por disconformidad del entrenador en el rendimiento táctico o en el rendimiento del equipo para con el equipo de Garín, sino de manera preventiva, porque el partido estaba verdaderamente áspero, se ponía mucho, los jugadores de Coronel Aguirre lo buscaban a Garín, y Garín viene precedido de aquella expulsión ante Ben-Hur de Rafaela. El entrenador Gustavo Raggio no quiso que eso se repita, por eso lo sacó en el minuto 37 de la primera etapa, ingresando Marcos Comba a jugar en el medio campo en lugar de Garín. Es el propio Comba el que remata apenas por arriba del travesaño en esta nueva jugada que se daba ya por el minuto 35 de ese primer tiempo. Primera aproximación de Coronel Aguirre al arco de Colli, tiro libre del jugador Enrique y la pelota se va por arriba del travesaño en el minuto 41, ya cuando se iba esa primera etapa. Atlético responde con este remate de Moreira, que se va cerquita del primer palo del arco defendido por Abdala, y el primer tiempo se va a ir con una jugada muy discutida por los jugadores y el cuerpo técnico visitante. Es un gol que va a ser anulado al jugador Monzón. Aquí es la jugada. Killer juega para atrás para Colli, el remate de Colli pega en el jugador de Coronel Aguirre y convierte el tanto. Pero ¿dónde pega en el jugador de Coronel Aguirre? Claramente en la mano. Y ustedes lo van a ver aquí, el rebote, más allá de la explicación de que se quiere tapar, hay un gesto del jugador de poner la mano. Creo que eso es lo que termina haciendo decidir a Rossi de que debía anular la jugada. Ahí en líneas generales podemos estar de acuerdo con esa decisión del árbitro oriundo de Ceres. Anula el gol y se cierra el primer tiempo con la victoria parcial de Atlético San Jorge por 1-0 y con muchos reclamos
por parte de la gente de Coronel Aguirre, que intentaba con un centro el rechazo y el final de la primera etapa por parte del árbitro del encuentro. En ese primer tiempo, digo bien, Ocampo fue el jugador desequilibrante de Atlético San Jorge, sobre todo en el arranque. Después Cuberli empezó a influir de manera notable. Cuberli a la postre va a ser para mí el mejor jugador que va a tener este partido. También un buen trabajo de Garín mientras estuvo en el campo de juego. Y en esos últimos 10 minutos de la primera etapa que veíamos recién, Coronel Aguirre consiguió salir del asedio y se acercó con alguna posibilidad hasta el arco de Colli. En el complemento, que ya mismo comenzamos a compartir, Coronel Aguirre trató de salir a buscar, asumió muchos riesgos y mostró algo en ataque, mientras Atlético San Jorge le iba perdonando una y otra vez las situaciones de riesgo que tenía. Cuberli, que ya a esa altura, en el segundo tiempo, iba incrementando, iba agigantando su figura en el partido, intentaba por la izquierda, combinando con Espinosa, ahora llegando al fondo, mandando el centro que Chocarelo alcanza a cabecear, pero muy forzado y en forma desviada, en los primeros minutos del segundo tiempo. Les decía, más allá de esto, Coronel Aguirre salió a buscar el partido, trató de pelearlo un poco más al medio, pero claro, cada contra de Atlético era una chance clarita de gol. Minuto 8 del segundo tiempo, una muy buena intervención de Javier Colli, que no había prácticamente participado del partido, pero que aquí celebra esa atajada como un gol, porque el arquero, dicen muchos que el partido más difícil es el que le llegan pocas veces al arquero y en este caso, de buena forma, hay una gran respuesta ante el cabezazo de Agustín Lavesi. El número 7, Agustín Lavesi, es sobrino del Pocho Lavesi, de Ezequiel Lavesi, el jugador de la selección argentina, y a la vez es el hijo del presidente de Coronel Aguirre, que es obviamente el hermano de Ezequiel Lavesi, del Pocho Lavesi. El dato que tiene que ver con el número 7 de Coronel Aguirre. Chance para Atlético San Jorge, desborda Temperini, remata ingresando por el otro lado Angelinetti, le vuelve a quedar a Temperini, pero la jugada es anulada por posición adelantada del número 17 de Atlético San Jorge, que había ingresado solo unos minutos antes, lo había hecho a los 11 del complemento, reemplazando a Ezequiel Ocampo en el equipo uruguayo. La definición de Temperini, pero la jugada es anulada por el árbitro a instancia de su asistente. En ese segundo tiempo, más allá de que Coronel Aguirre asumió los riesgos y buscó más, Atlético tuvo varias situaciones para definirlo, pero seguía fallando, remate débil de Temperini que queda en las manos de Abdala. Ingresa Fernández, jugador que va a durar muy poquito en el campo de juego. A los 16, Esteban Fernández reemplaza a Enrique en Coronel Aguirre, un Fernández que se va a ir expulsado cuando ya se terminaba el partido. Remate del número 6, Eandi, que se va por arriba del travesaño. Tiro libre de Fernández, el propio Eandi, el número 6, es el que ingresa solo, pero resuelve mal. El defensor de Coronel Aguirre, que tenía una chance clarita para conseguir la igualdad. Claro, Atlético había fallado tanto que le había dado esa chance a Coronel Aguirre, que con alguna posibilidad se acercaba hasta el arco de Colli. Ingresa Emanuel Oregione a los 25 del segundo tiempo en lugar de Mologni. Un centro de Coronel Aguirre que es rechazado por Espinosa en el intento. Gana Cuberli a pura potencia. Chocarelo lo espera, lo habilita al número 11 de Atlético San Jorge, que manda el centro, se la da a Temperini e increíblemente, en una muy buena intervención, el arquero le ahoga el grito de gol al recién ingresado jugador de Atlético San Jorge. Aquí lo vemos, la hace bien. Primero Cuberli en recuperar la pelota y
plegarse al ataque. Ciocarello lo espera, lo ve venir, Cuberli manda el centro después del pase, Temperini controla bien, se le cierra un poquito el ángulo, pero Abdala lo apura y lo atora y le cierra los espacios y termina tapándole una situación clara de riesgo. Minuto 26, esa situación. Minuto 28, este córner que ejecuta Fiore, el que define es Moreira, muy cerquita del palo. Era la posibilidad para Atlético, una más que fallaba el conjunto de Raggio. Y a los 29 aparece esta jugada que va a recibir Lavezzi, se va a acomodar y va a sacar un sablazo al primer palo para concretar lo que era a todas luces un resultado inmerecido, pero el fútbol muchas veces se ríe de los merecimientos y en este caso lo hacía una vez más, porque Lavezzi con un muy buen remate sobre los 29 del segundo tiempo y con un Coronel Aguirre que la pasaba mal y que jugaba con uno menos, conseguía la igualdad, una igualdad que imagínense ustedes cómo celebraba la gente del Gran Rosario. Quedaban 15 minutos y conseguía empatar el partido, poner 1-1, pero para Atlético San Jorge, afortunadamente la reacción va a llegar rápidamente. Se recuperó de ese gol del empate y va a lograr a los 35, 6 minutos después de esa igualdad, ponerse otra vez arriba en el marcador. Antes, esta pelota larga de Medina para Lavezzi, estaba Dulce, el número 7, remata al arco, pero la pelota queda en las manos de Colli. A los 32 del segundo tiempo ingresan los 2-13. Ingresa Enzo Veloso por Fiore en Atlético San Jorge e ingresa Nicolás Tapia por Monzón, uno de los dos delanteros que tenía Coronel Aguirre. Claro, su entrenador buscaba conservar como pueda la igualdad que estaba consiguiendo hasta ese momento, pero le va a durar muy poquito, porque a los 35, en esta jugada, en este centro de Fiore, el que aparece es Ciocarello para conseguir romper la paridad que había logrado Coronel Aguirre y ponerlo otra vez arriba en el marcador Atlético San Jorge, que seguía jugando prácticamente en el área de Coronel Aguirre. Centro de Cuberli que peina a un jugador y deriva hacia el sector opuesto. Veloso combina, en este caso con Temperini, me corrijo, no fue Fiore sino Temperini el del centro, y el propio Temperini manda la pelota hacia el medio y el que aparece es Federico Ciocarello para convertirse en uno de los dos goleadores que tiene Atlético San Jorge. Fue este que vimos recién, el segundo gol de Ciocarello en la temporada del Federal B. Tiene 2 goles, la misma cantidad que Nicolás Angelinetti, el otro goleador, mientras que Ocampo, que hizo el primer gol de Atlético, suma 1 gol en esta temporada del Federal B. En síntesis, vimos un partido entretenido, en el cual Atlético San Jorge fue claramente superior, que lo sufrió solamente porque falló en la definición. En el cierre de este encuentro, primero Fernández, que había ingresado un ratito antes, le pega esta patada tremenda a Comba al límite de la roja, pero solamente con amarilla. Y un ratito después, no conforme con esa terrible entrada, hace esto, va barriendo abajo y a los 46, Esteban Fernández ve la tarjeta amarilla, la segunda del partido para él, y la tarjeta roja. De Rossi, lo que hay que decir es que tuvo una aceptable actuación, ahorró alguna tarjeta, les decía, pudo haberlo expulsado también al número 2 de Coronel Aguirre, un equipo que pegó en demasía. Miren el gesto de Aguilar, se da vuelta, lo mira a Fernández y dice: ¿qué hiciste? Nos dejaste con un jugador menos, y sobre todo pensando en el próximo partido. Tremenda patada de Fernández, que se tiene que ir a las duchas antes de tiempo. Atlético San Jorge, les decía, ganó el partido con merecimiento, generó muchas chances, aunque falló en la definición, tuvo juego asociado, fue más vistoso, por ejemplo, jugó mejor que en los 2 partidos anteriores como local, ante Tiro Federal y ante Ben Hur.
Coronel Aguirre con muchos problemas en defensa, retrocediendo mal, solo mostró algo en ataque, aunque no demasiado, y jugó demasiado fuerte. De lo que vi hasta el momento, este Coronel Aguirre es claramente el equipo más flojo. Eso explica su última colocación en la tabla de posiciones. Entre los destacados, Cuberli, Ocampo, Angelinetti y Fiore en Atlético San Jorge, algo de Enrique y Lavesi en el conjunto visitante.